el día de hoy, en este momento, en la Casa Rosada está reunido el presidente Alberto Fernández juntos a varios de sus ministros que no renunciaron, por ejemplo, el de Economía, Martín Guzmán, el de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y la de Seguridad, Sabina Frederick, y bueno, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, entre otros. Para darle un poco más de profundidad al análisis es que estamos en comunicación con Mario Santucho, que es el director de la revista Crisis. Mario, en principio te agradecemos por esta comunicación y bueno, queríamos comenzar preguntándote cómo analizás esta presentación de renuncia por varios ministros y ministras del día de hoy. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. La verdad que es una dinámica un poco sorprendente, ¿no? Una deriva. O sea, más que sorprendente... Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, decía antes y les decía que es una dinámica que no se sabe muy bien hacia dónde va, ¿no? Cómo termina, porque es evidentemente una consecuencia de la derrota, hay que partir de ahí, ¿no? De la derrota fuertísima que tuvo el gobierno, el Frente de Todos en la elección del domingo, y lo que estamos viendo son algunas de las consecuencias. Evidentemente, durante los 2 primeros días de esa derrota hubo lecturas distintas dentro de la coalición gobernante. Hubo, además de lecturas distintas, como propuestas o hipótesis distintas de cómo avanzar o de cómo salir de este atolladero, si se quiere, y no se pusieron de acuerdo. Entonces, lo que estamos viendo hoy es una especie de interna puja a cielo abierto, con métodos ya más de presión política pública sobre cómo hay que leer y cómo hay que salir de este momento político complejo para el oficialismo, ¿no? Entonces, ahora, la pregunta para mí, medio de fondo, en esta coyuntura tan de hoy, digamos, es si se trata de un principio de recomposición posible, si lo que se está discutiendo es cómo se va a salir de acá, o si en realidad estamos más que nada ante el efecto destructivo, las consecuencias de una derrota que están más bien, o sea, como si esto fuera una réplica de la derrota, ¿se entiende? Como si seguimos viendo elementos de una derrota, o si hay un principio de recomposición en juego. Esto es lo que me parece que hay que tratar de entender. A mí, la verdad, a primera vista me parece más lo segundo que lo primero. O sea, me parece más que es una dinámica poco feliz, que es una puja que para la gente que de alguna forma estaba enojada y decidió, en cierto modo, darle una señal de rechazo o de descontento frente al gobierno, que este sea un poco la respuesta inmediata, parece complejo, ¿no? Y sobre todo porque tampoco es tan claro, en el caso de que se resuelva tal y como está planteando, creo yo, hoy el kirchnerismo, ¿no? Que está exigiendo renuncias, tampoco es tan claro cuál sería la solución, o sea, hacia dónde se iría, quiénes serían, por ejemplo, los reemplazantes, qué tipo de medidas o qué tipo de, no sé, de cambios radicales podría haber en este corto plazo para llevar adelante una salida de este momento. No quiero decir que no tengan razón, si se quiere, quizás el kirchnerismo en por ahí entender que ha sido una penalización hacia la gestión y hacia sobre todo cierta conservadurismo económico, ¿no? Pero no termino de entender cómo podría ser la salida concreta política en este momento que se está proponiendo. Mario, ahí estás diciendo vos que no entendés la salida política, como dijiste recién, que se está proponiendo. A tu criterio, ¿qué te parece a vos que habría que hacer en principio en un corto plazo, precisamente por las elecciones prontas que vienen en noviembre, y en segundo lugar en un plazo un poco más largo, que son los últimos 2 años de gobierno que le queda al Frente de Todos? Bueno, a mí me parece difícil decir qué es lo que hay que hacer porque, digamos,
primero que no son fácil, no están claras las respuestas, no están, o sea, te podría decir cosas abstractas que a mí me gustarían, pero no sería como elementos reales que pueden estar en juego hoy en la situación. Y creo que eso es uno de los grandes elementos que complejizan este momento, ¿no? Que yo siento que no es tan claro. A priori te podría decir que lo que habría que hacer es modificar esta idea conservadora, como decía antes, de macroeconómica, ¿no? De que lo importante es más bien la estabilidad macroeconómica. Yo creo que es uno de los elementos que pone en juego fuertemente Martín Guzmán, que es la idea de conservar más bien cierta estabilidad macroeconómica, que no se vayan las variables demasiado fuera de lo previsible, me refiero a la devaluación, a la inflación. Conservar cierta estabilidad a cambio de no mejorar inmediatamente la situación de los sectores populares y de los más postergados, ¿no? Esa es una ecuación que podría modificarse inmediatamente, con el riesgo que tiene de que sea leído también como cierto oportunismo electoral, porque si hasta ahora se vino manteniendo que no era posible y de repente porque se perdió una elección y en vistas de otra sí se inyecta dinero, hay que ver si no es mirado como algo poco virtuoso, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que no va a haber una transformación radical en 2 meses, ¿no? De que si no se hizo hasta ahora, de acá a noviembre tampoco se va a hacer. Entonces, es difícil, o sea, yo creo que en principio habría que variar esta ecuación que vino primando, creo yo, en el gobierno. Y después, a mí me parece que lo más importante, más allá de las medidas que te vuelvo a decir, para mí es difícil de entender si no estoy en el gobierno, si no estoy como en los lugares de decisión, lo que sí me parece que sería interesante sería tomar nota de qué es lo que está en juego en este rechazo. Tratar de tener una lectura lo más potente, lo más, ¿cómo se puede decir? Lo más seria posible de lo que se dijo en esa elección, que fue sorpresiva, que fue inesperada, que por lo tanto conmueve, que la reacción rápida, me imagino, para los actores y las actrices, me parece que eso es evidente, es cómo salimos de acá rápido. Creo que en ese sentido, por lo que veo, hay cierta torpeza, ¿no? Quizás no tener tan claro cómo se sale y más quién es el culpable, ¿no? Y cómo bueno, generar algún principio de recomposición, pero que no veo claro. Pero me parece que lo más interesante sería entender qué es lo que está en juego en ese rechazo, si es un voto castigo al gobierno, por qué es, qué es lo que se está cuestionando. Hay un tema que a mí me parece bastante difícil de resolver, que es que hasta donde yo veía, hablando con mucha gente de la coalición gobernante, del oficialismo, del peronismo, había un elemento muy fuerte que era que la unidad es lo principal, que la unidad es el reaseguro del triunfo, como fue en el 2019, y que la unidad es el reaseguro también de la gobernabilidad. Eso entró en cuestión ahora, porque hubo unidad y sin embargo se perdió feo. Entonces hay un elemento, yo recuerdo en una reunión que participé con Cristina Fernández de Kirchner en el momento de la campaña del 2019, que ella dijo que ahora lo importante era la unidad, pero que en algún momento había que discutir unidad para qué, ¿no? Y que me quedé con ganas de preguntarle cuándo se iba a discutir eso. Yo creo que durante estos 2 años se ha intentado discutir, Cristina varias veces ha dicho en sus discursos algunas cuestiones de esto, de hacia dónde vamos, de qué es cuál es el contenido de esta coalición, pero es algo que no se termina de definir y a mí me parece que es constitutivamente no se puede definir en una coalición como la que está gobernando hoy. Entonces, Mario, entra en cuestión esta cuestión, si la unidad o el contenido. clarísimo. Mario, por último, y siguiendo la línea de esta entrevista, queríamos dejarte 2 preguntas más. Por un lado, bueno, desde la CGT hicieron saber su apoyo al gobierno de Alberto Fernández, también desde distintas gobernaciones de provincias en esa línea. Y bueno, volviendo al principio de la entrevista, lo que mencionabas al principio, queríamos pedirte, por un lado, un análisis de cómo se movieron las distintas patas de la coalición oficialista luego de la derrota electoral. Y además, por último, y con la poca información que tenemos, por supuesto, queríamos pedirte
que hagas una lectura de qué panoramas posibles ves de salida de toda esta crisis, ¿no? ¿Qué puede pasar respecto a cómo termine el día de hoy o cómo termine esta semana? Y me parece que respecto a lo primero, hay claramente se delinearon las aguas, ¿no? Acá hay un enfrentamiento, me parece hoy, hay una disputa, hay una discusión entre el sector del kirchnerismo y el albertismo. Esa especie como de albertismo que nunca, que voluntariamente no se quiere constituir como una corriente, pero que efectivamente está en el gobierno. Entonces, por un lado, aparecieron primero la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con la idea empezó por Santa Cruz, ¿no? La renuncia de todo el gabinete de Alicia Kirchner, después siguió por la provincia de Buenos Aires con la renuncia de todo el gabinete de Axel Kicillof. Son todas acciones performáticas, ¿no? Que van metiendo como un mensaje. Hay que modificar, hay que cambiar los esquemas de gobierno, los equipos de gobierno. Y siguió con una manifestación muy clara de los ministros y de los secretarios que están que de alguna manera reconocen a Cristina Kirchner como su referente, ¿no? Que plantearon la renuncia. Esto viene, parece ser, al parecer, por la información que más o menos circula, como el epílogo o como el epílogo de una serie de planteos que se le hicieron a Alberto durante el lunes y el martes, sobre todo, como ustedes decían al principio, algunas reuniones que hubo en donde parece ser que el kirchnerismo le dijo hay que hacer un cambio de gabinete como respuesta. No alcanza con lo que se dijo el domingo a la noche, ¿no? Que Alberto dijo vamos a escuchamos, hace falta gestos más fuertes que tienen que ver con cambios en el gabinete. Alberto Fernández, según tengo entendido, no quiso hacerlo, planteó que lo dejaba para después de noviembre, después de la elección de general, y el kirchnerismo parece avanzar hoy sobre eso. En los últimos, yo creo que hubo un momento de duda, creo que apareció una posibilidad a media tarde, todo esto son especulaciones por supuesto, pero bueno, es la narrativa que uno va construyendo sobre esta crisis, apareció la posibilidad con fuerza de que el fusible sea el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que es uno de los más cuestionados y que realmente es uno de los cuales depende el funcionamiento del gobierno en general, y se habló en un momento con fuerza de la posibilidad de que vaya Massa a la jefatura de gabinete. Esa es una jugada compleja porque es uno de los 3 actores fuertes de la coalición que estaría pasando de un lugar muy importante como es la presidencia de la Cámara de Diputados, el tercer lugar en la línea de sucesión, a ocupar un lugar en un gobierno bastante complejo, bastante averiado, digamos, pero evidentemente si llegaba más ahí iba a llegar con una serie de reclamos, habla de un superministerio, yo creo que si Massa llegaba también iba a pedir que se fuera Guzmán, o sea, no era tan fácil esa solución de compromiso, y a mí me parece también paradójico, ¿no? Que el kirchnerismo, o sea, la izquierda, si se quiere, esta coalición, sea la que presione, la que haga una jugada política que termine beneficiando o termine con el protagonismo de la derecha de la coalición, que es Massa, ¿no? Bueno, son cosas que uno va viendo, no entiende del todo, quizás no son del todo de verdad estas cuestiones, pero son las que se van viendo. Y después, como tercer movimiento, apareció una reacción por parte de los ministros cercanos a Alberto Fernández, al presidente, en donde aparecen ya haciendo un planteo de que van a resistir, aparece el movimiento Evita convocando una marcha para mañana en apoyo a la unidad y al gobierno de Alberto Fernández. Aparecen varias manifestaciones también de la CGT, como decían ustedes. Se va conformando una disputa ya pública por los dos lados, y yo la verdad es que no sé cómo termina esto. No, a priori me parece que lo más posible es que termine con ninguna renuncia, lo cual sería una derrota del kirchnerismo, ¿no? De los que plantearon su renuncia, pero con una coalición que después de esto no creo que vuelva a ser como antes. O sea, me parece que hay un antes y un después acá. Si ya la coalición funcionaba del todo, no era muy funcional, era bastante disfuncional. Había bastantes enfrentamientos o por lo menos zancadillas y desconfianzas permanentemente que hacían difícil la tarea de gobierno. A partir de ahora, creo que la desconfianza va a ser mayor y va a ser más difícil ponerse de acuerdo en cómo seguir adelante.